Buenos días, mis queridos amigos. Estamos contentos porque Dios nos da la oportunidad de estar un sábado más en su casa de oración. En esta ocasión para continuar nuestro estudio del libro de Daniel, la lección número 7, del foso de los leones al foso del ángel. Estamos contentos por su sintonía y le invitamos a que continúen cada sábado con nosotros. Y si nos pueden acompañar en nuestra iglesia, están más que bienvenidos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Deltona. Serán muy bienvenidos. Pero si no pueden, están también bienvenidos a estar con nosotros como nuestra audiencia. En esta hora, ¿qué les parece si antes de comenzar nuestro estudio inclinamos nuestros rostros para tener una oración? Oremos. Bondadoso Dios y Padre, estamos agradecidos porque nos regalaste este hermoso santo sábado. Estamos agradecidos por tu palabra y porque a través de ella tú te revelas a cada uno de nosotros. Padre, háblanos y ayúdanos a sacar las enseñanzas de esta lección para que podamos, Señor, cada día ser mejores hijos tuyos. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, la lección de esta semana se titula Del foso de los leones al foso del ángel. Y el versículo de memoria lo encontramos en Daniel, el capítulo 6, el versículo 4, donde dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Así que inmediatamente voy a ir a establecer la relación entre el título de la lección de esta semana y el versículo de memoria. Del foso de los leones al foso del ángel. El castigo por permanecer fiel a Dios, en este caso para Daniel, era ser arrojado en el foso de los leones, pero Dios envió a su ángel para protegerlo y librarlo de los leones. Aquí vemos que los enemigos de Daniel estaban preparándose y buscando la forma de deshacerse de él. Este versículo nos ayuda a entender que eran varios gobernadores, que eran varios sátrapas. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo de personas que está buscando el mal para Daniel. Sin embargo, al estudiar la persona de Daniel, se dieron cuenta de que él no les daba ni ocasión ni oportunidad para encontrar alguna falta en él, porque él era fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. O sea, ellos no podían acusarle porque como consecuencia de la relación que Daniel tenía con su Dios, mostraba fidelidad en todas las cosas. Qué maravillosa esta enseñanza para nosotros, ¿no? Aquí llegamos entonces a nuestra lección del sábado. Luego de que los medopersas conquistan a Babilonia, Darío reconoce la sabiduría de Daniel y le invita a formar parte del nuevo gobierno. Daniel hace frente a los celos. Inmediatamente se dieron cuenta de cómo era Daniel, de cómo hacía las cosas, y estos gobernadores y sátrapas comenzaron a tener celos de su comportamiento. Daniel, por ser fiel a Dios, es fiel a sus deberes seculares. Precisamente el Evangelio, una de las consecuencias de que tú y yo tengamos una relación con Dios es que nosotros hagamos bien nuestros deberes seculares, de que nuestro comportamiento sea intachable. Debe ser una consecuencia, un producto de la relación entre Dios y nosotros. Dios quiere entonces hacer de nosotros mejores personas, mejores individuos para esta sociedad. ¿Okay? Así que sin lugar a duda el Evangelio es una bendición y debería ser una bendición para todo el mundo. Dice que la experiencia de Daniel es un paradigma para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Al igual que Daniel experimentó esta persecución de parte de estos hombres y gobernantes, el pueblo de Dios al fin del tiempo experimentará persecución. Será seguido, serán destruidos por sus creencias, por permanecer, por su fidelidad a Dios, a pesar de mostrar un compromiso en sus deberes seculares. Sin embargo, serán perseguidos. La historia no indica que estaremos libres de pruebas y sufrimientos.
El mismo Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no se quedó ahí. Dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que Dios no nos llama al evangelio para vivir lo que le llaman por ahí un evangelio de Disney. Un evangelio espectacular, un evangelio que nada te va a pasar, que no vas a sufrir, que no. Pero Dios nos promete que en medio de la adversidad y del dolor y de las pruebas, número uno, Él está con nosotros. Número dos, promete salvación y vida eterna. ¿Y qué le da más sentido entonces a la vida que esto? Esto me dice que el bien triunfará sobre el mal. Y Dios, al final de todo, la historia de este mundo, vindicará a su pueblo. Aquí llegamos entonces a la lección del domingo, almas celosas. En Daniel 6, de los versículos del 1 al 5, vemos que Lucifer sintió celos de Cristo en el cielo. Se le llama también que es de los pecados originales. Es un peligro albergar estos sentimientos. Y es más, junto con el mandamiento de no matar y robar está el de la codicia. ¿Sabe? El codiciar el puesto de otro, el codiciar la posición de otro, te puede conducir inclusive hasta quitarle la vida a otros. Y si vemos la historia de Daniel en este capítulo 6, veremos que a esto fueron conducidos estos hombres, obviamente guiados por el poder del enemigo. Vemos que las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey y provocaron los celos de otros funcionarios. Por lo tanto, estos conspiraron para acusarlo de corrupción. Pero la pregunta es cómo lo iban a acusar de corrupción si era un hombre intachable, era un hombre que hacía sus deberes de una manera adecuada, era un hombre que no perdía su tiempo, era un hombre que se distinguía del resto porque hacía lo que debía de hacer. Así que vemos que la relación, una vez más, que Daniel tenía con su Dios lo conducía a ser un hombre recto. Y Dios quiere hacer eso también a través de nuestras vidas. Dios quiere convertirnos, poner su carácter en nosotros, su amor en nosotros, para que seamos rectos aún en la adversidad de la vida. Así que vemos que estos hombres observaron por un tiempo a Daniel. Allí se dieron cuenta de que no iban a poder acusar a Daniel en nada referente a lo del reino. Es interesante que Daniel era fiel. Cómo el amor de Dios transformó su corazón de tal manera que él era fiel aún a estos paganos. Cómo era fiel a estos gobernantes que los habían llevado cautivos. Por lo tanto, vemos una vez más la obra que Dios quiere hacer en nuestro favor. Dios quiere poner su corazón, su amor en nosotros para que nosotros podamos ser personas de bien en la sociedad sin importar las consecuencias de nuestra obediencia a Él y de nuestra fidelidad a Él. Así que estos se dieron cuenta de que no había forma de deshacerse por las cosas del reino. Sin embargo, se dieron cuenta que para deshacerse de Daniel, la única forma era causando un dilema en el cual Daniel tuviera que escoger entre obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Por lo tanto, conociendo a Daniel, se dieron cuenta de que éste se inclinaría por obedecer la ley de su Dios. Te pregunto, ¿habrá en nuestra vida, habrá evidencias de que adoramos al Dios verdadero? ¿La gente pudiera acusarnos en algún momento de que somos cristianos verdaderos? ¿Ven a Dios en tu vida? Fíjense que en el Salmo 119, versículo 36, nos dice, inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Yo creo que Daniel era un hombre que vivía constantemente en oración, porque ciertamente entendía que el enemigo podía distraerlo y podía inclinar su corazón a otras cosas.
Sin embargo, la fidelidad de él se mostró, y vamos a verlo un poco más adelante, a través de su forma de adorar. En la lección del lunes, la confabulación contra Daniel, vemos que va de Daniel 6 al 9, vemos cómo los funcionarios inteligentemente jugaron con la realidad política de Medo-Persia. ¿Y qué pasaba? Ellos acababan de conquistar a Babilonia, por lo tanto ese reino se estaba estableciendo allí. Había habido una descentralización del poder al establecer los gobernadores y los sátrapas. Y otra cosa era que lo que podía dar lugar a que se sublevara uno de estos gobernadores y se rebelara contra el rey. Y la ley parecía fomentar, aunque la ley de principio así podía dar la impresión de fomentar la lealtad al rey. Por lo tanto, el rey Darío vio una oportunidad en esto y lo escuchó, lo tomó de buena manera. Fíjense que, como dice el decreto que estos hombres le llevan en Daniel 6 al 7, está registrado allí en la Biblia, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hay varios aspectos aquí en los cuales me quiero detener. Número 1, comienza con todos los gobernadores del reino. Por lo tanto, estos hombres están expresando una mentira al rey, porque Daniel no tenía conocimiento de esta ley. Otra cosa que llama la atención es el castigo de el que no fuera obediente a este decreto, fuera echado en el foso de los leones. Históricamente no hay registro de que esto haya ocurrido en otro momento. También vemos que para confirmar, para que el edicto fuera una realidad, se convirtiera en ley, el rey debía confirmarlo y firmarlo. Y nos llama la atención que no podía ser revocado. ¡Wow! Qué interesante, porque aquí hay un paralelismo con la ley de Dios. La ley de Dios nunca ha cambiado. Al contrario, Dios la ha confirmado mediante la fe de Jesús y su ministerio terrenal, y la ha afirmado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si la ley de Dios pudiera haber sido cambiada, Jesús no hubiera tenido que morir. Así que vemos un paralelismo entre la ley de Dios y la ley de Medo-Persia aquí. Y dice que esta no podía ser abrogada una vez más, por lo tanto no podía ser invalidada o no podía dejar de ser una vez fuera confirmada y firmada. Por lo tanto, vemos que Daniel escucha el decreto, se entera de la ley una vez firmada por Darío, y este se va a su habitación, abre las puertas de su habitación y allí comienza a orar, y dice el versículo en Daniel 6:10, como lo solía hacer antes. Tal vez tú dirías, pero ¿y por qué no se escondió para orar? ¿Por qué no se protegió para orar y se expuso de esa manera? Yo creo que Daniel conocía lo que Dios quería hacer a través de su vida. Por medio de la experiencia, el conocimiento que Daniel tenía de su Dios, él confiaba plenamente en que sus planes se iban a llevar a cabo. Por eso Daniel no cambia su forma de adoración. Él era ya un estadista experimentado. Era el único miembro del gobierno que podía entender lo que había detrás del decreto del rey. Para el rey, el decreto era una oportunidad para unir al reino. Pero para los conspiradores era una estrategia para deshacerse de Daniel. Y también para el enemigo, para Satanás. No podemos perder de vista la gran controversia en medio del libro de Daniel. Satanás tratando de destruir los propósitos y la causa de Dios. Sin embargo, vemos que Daniel, al conocer esto, con toda confianza se va a su habitación y ora como antes lo hacía.
Ya Daniel había recibido en este entonces la visión de Daniel 7 y 8. Y él conocía que detrás de todo esto estaba el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. Él había conocido la visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo, la ayuda consoladora del ángel intérprete. Pudieron haberle dado coraje a él para enfrentar la crisis. Así que no cambió sus hábitos de devoción. Oraba 3 veces al día, aún como lo hacía antes del decreto, mirando hacia Jerusalén con sus puertas abiertas, lo que mostraba su lealtad a Dios, la cual antecedía la lealtad al rey y a su decreto. Vemos cómo Daniel mantuvo en todo momento su fidelidad. Y aquí llegamos a nuestra lección del miércoles en el foso de los leones. Va en Daniel 6 del 11 al 23. Los conspiradores, los enemigos de Daniel, pronto se dan cuenta y lo detectan orando. Presentan entonces, van a donde el rey a presentar su caso de una manera denigrante. Usualmente cuando se hablaba de una persona que ocupaba un puesto como el que tenía Daniel en este reino, se mencionaba la posición en la que ellos ocupaban. Sin embargo, cuando estos hombres van a hablarle al rey, le hablan Daniel, el de los hijos de los cautivos de Judá. O sea, le estaba recordando que Daniel no era más que un cautivo de Judá, pertenecía a un país conquistado, no era uno de ellos, en otras palabras le estaba diciendo. Y otra cosa que ellos hacen, los enemigos de Daniel, es que lo enfrentan al rey. Le dijeron, no te respeta a ti, no acata el edicto que tú confirmaste, por lo tanto están causando una controversia entre Daniel y el rey. Y vemos que estas cosas pasan muchas veces en los trabajos, aún en las iglesias, tristemente estas cosas pasan. Cómo hay gente que trae controversia y crean controversia entre los hijos de Dios. Vemos que a pesar de todo esto, el rey no entendía lo que estaba pasando hasta este momento. Ahí él comprendió que había caído en una trampa. Ahí él comprendió que estos hombres a quien buscaban ellos sacar del medio era Daniel. Se dio cuenta que el bienestar del reino no estaba en sus planes. No le importaba consolidar la lealtad al rey, no les importaba la seguridad del reino, no les importaba ninguna otra cosa. A ellos lo que les importaba en ese momento, su prioridad era sacar del poder a Daniel y deshacerse de él para siempre. Entonces, el rey inmediatamente al entender el error que había cometido, trata de librar a Daniel. Dice que hasta la puesta de sol estuvo luchando infructuosamente para librar a Daniel del castigo del decreto. Sin embargo, como ellos bien le habían dicho, cuando lo confirmes y lo firmes, ya no habrá vuelta atrás. Será conforme a la ley de Medo-Persia, la cual no se puede abrogar. Por lo tanto, tuvo que lamentablemente dar la orden de echar a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, me dice a mí que Darío comenzó a conocer al Dios verdadero, porque le dio palabras de ánimo y de esperanza que suenan como una oración a Daniel. Y estas fueron las palabras: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él se dio cuenta que era un Dios personal. No era una falacia, no era un cuento. Para Daniel su relación con Dios era algo real, no era un chiste, no era un cuento. Era su vida. Era una vida de adoración constante y de relación con su Dios. Por lo tanto, Darío reconoció que era un Dios que gustaba relacionarse con sus criaturas. También reconoció que él le servía continuamente, en otras palabras, continuamente en su vida él mostraba que él le servía a ese Dios. Así que Dios honra la fe de Daniel al enviar su ángel para protegerlo. Daniel pudo haber entrado quizás solo
en el foso de los leones. Pero Dios envió a su ángel y entonces se convirtió en el foso del ángel, quien toma control de estos animales que quizás estaban hambrientos y locos por destruir algo de carne. Y no destruyen ni tocan al siervo de Dios porque el Señor, por medio de su ángel, tapa la boca de los leones. Wow. Es interesante que en la mañana, sano y salvo, estaba listo para reanudar las actividades del rey en el gobierno. El rey se acercó allí y llamó: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Y Daniel estaba súper contento y dijo: claro que sí, oh rey. Mi Dios me ha enviado su ángel, ha tapado la boca de los leones y me ha protegido. La pregunta que te hago es la siguiente: Cuando pasa alguna historia y no tiene un final feliz, ¿cómo te sientes? ¿Cómo debemos entender estas historias? ¿Cómo debemos entender la historia de Juan el Bautista? ¿Cómo podemos entender otras historias de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio y que no fueron rescatados de manera milagrosa como Daniel? Debemos de entender que detrás de todas las cosas, Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene una obra y está realizando una obra para rescatar a los hombres y a las mujeres. Dios nos quiere salvar a todos. Y no entendemos los designios de Dios, pero algún día lo entenderemos. Aquí llegamos a nuestra lección del jueves, la vindicación. Y esto se encuentra registrado desde el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 24 al 28. Dice que Darío responde a la liberación de Daniel alabando y reconociendo la sabiduría de Dios. Por lo tanto, se convirtió en un adorador. Reconoció el poder, reconoció a ese Dios tan poderoso y maravilloso a quien Daniel servía. Así que vemos los planes de Dios para salvar aquí también a Darío. Vemos lo que dice las palabras él revierte el decreto y promulga un nuevo decreto que está registrado en Daniel 6, 26 y 27. Y allí dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su dominio perdurará hasta el fin, y su reino no será jamás destruido. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Miren, en una ocasión me encontraba trabajando en el hospital y uno de los doctores se me acerca porque en mi país, en Puerto Rico, querían establecer una norma que elevara a reino constitucional, al rango de constitucional, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y él me dice: ¿qué te parece esta medida? Y me lo dijo con un orgullo porque pensaba que yo iba a estar de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Y le dije: ¿sabes qué? Si Dios, siendo Dios, no me obliga a guardar sus mandamientos y sus estatutos, ¿por qué yo voy a favorecer que se creen leyes para que otros piensen o crean como yo? Y él guardó silencio a estas palabras. Pero saben, los hombres no deben de legislar la moralidad, porque Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres para adorarlo a Él o finalmente rechazarle. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Por lo tanto, al legislar unas leyes para que los hombres adoren a este Dios, entonces estamos impidiendo la libertad de culto, la libertad de conciencia. Y Dios, siendo el Dios supremo del universo, no hace esto. ¿Por qué entonces los hombres lo haremos? Pudiera parecer algo bueno, pero en realidad Dios nos dio la libertad. Y así deberíamos ser, hombres y mujeres libres. Dice que si vemos la secuencia de eventos en esta lección, vemos que Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad es recompensada, el mal es castigado, el honor y el poder de Dios se reivindican
Y al final del tiempo ocurrirá lo mismo con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será librado del poder del pecado, la fidelidad del pueblo de Dios es recompensada, el mal será castigado y destruido para siempre, y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Y quiero finalizar con nuestra lección del viernes para estudiar y meditar. Dios llama a unos a testificar con su vida y a otros a testificar con su muerte. La liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna, que Dios librará a todos sus hijos del poder del pecado y librará a sus hijos del poder de la muerte. Pero te pregunto, ¿cómo testificamos a otros de nuestra fidelidad a Dios y a su ley? Esta imagen que ustedes ven ahí la puse porque yo quedé muy impresionado. Estos hombres fueron atrapados en Medio Oriente y fueron condenados a muerte. Los iban a degollar porque ellos eran cristianos. Y yo quiero que ustedes vean sus rostros. Sus rostros no muestran desesperación. Sus rostros no muestran dolor. Sus rostros muestran paz. ¿Saben? Yo creo que Dios guardó a estos hombres de sentir dolor, porque ellos murieron con una paz y una tranquilidad que yo quiero experimentar el resto de mi vida al serle fiel al Dios del universo. Ojalá, mi querido amigo, mi querido hermano, que nuestra vida pueda ser impresionada por el Dios del cielo, por un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que quiere evitarnos el sufrimiento eterno. Quiere que no seamos destruidos para siempre, sino que quiere que nosotros vivamos con Él para siempre. Hoy yo te invito a que abras tu corazón y permitas que ese Dios pueda entrar en él. ¿Te parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Señor, una vez más estamos agradecidos por la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra, de comprender que eres un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las circunstancias. En esta hora nos ponemos delante de ti para que nos bendigas, nos prosperes, para que de aquí en adelante nuestra vida pueda crecer en ti y para que podamos mostrar a otros tu grandeza y tu poder. Te agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El próximo sábado estaremos estudiando la lección número 8 del mar tormentoso a las nubes de los cielos. No es más que la paz de Dios y el amor de Él sean en tu corazón. Dios te bendiga.